prometida. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Cuál es el peor de los pecados? Hay quienes piensan que el asesinato, el crimen, matar a una persona, es el peor de los pecados. Otros piensan que lo es robar. Otros piensan que es mentir. Pero la Biblia es clara cuando advierte que el gran pecado de todos, el pecado más peligroso, porque es la fuente donde nacen todas las demás maldades, no es otro que la incredulidad. Porque la incredulidad es como una bomba de racimo. Como esas bombas que cuando caen no solamente hacen daño donde ha caído la bomba, sino que después se esparce y sigue destruyendo y sigue haciendo daño aún más y más. Una cosa es romper los mandamientos de Dios y desobedecer los mandamientos de Dios, pero otra cosa es rechazar a Dios mismo. Nosotros podemos, muchas veces lo hacemos, rompemos la ley de Dios, desobedecemos a Dios. Pero cuando rechazamos abiertamente a Dios, como hicieron esos hombres, entonces realmente estamos perdidos. La incredulidad es el mayor y el más horrible de todos los pecados, porque es el insulto más grande que le podemos decir a Dios. Es decirle a Dios, yo no creo en ti, yo no confío en ti, no estoy seguro de que tú seas capaz de cumplir con lo que estás diciendo, con lo que dice tu palabra, con lo que tú prometes. Y eso fue el enorme pecado, el gran pecado que cometió el pueblo de Israel y del cual ninguno de nosotros estamos exentos. Porque ahí estaban ellos, ya estaban cerca de la tierra prometida, a unos 100 y pico kilómetros, 160 kilómetros más o menos de la tierra prometida. Y Dios les había permitido que enviasen a esos 12 espías, uno por cada tribu, para que reconocieran la tierra y preparasen el camino para después poseer la tierra prometida como el Señor les había encomendado. Y Dios, sabiendo que ellos eran débiles y que fácilmente podían ser presa del miedo, les permitió que esos espías fueran y reconocieran la tierra, aunque se esperaba que ellos confiaran en el Señor. Al fin y al cabo, no habían visto ellos el poder de Dios. No habían visto las 10 plagas terribles con las cuales el Señor sacó con su brazo poderoso a la nación de Israel de Egipto. No habían visto ellos el mar rojo abriéndose para pasar a través de ellos el pueblo y la destrucción del ejército de Faraón. No habían visto ellos la columna de nube de día y la columna de fuego de noche guiándoles en cada momento. No habían tomado ellos el maná cuando ellos no tenían comida. No habían visto salir el agua de la peña. No habían visto tantos milagros, tantas maravillas de Dios, su provisión diaria, las demostraciones claras del poder y de la misericordia de Dios y del cuidado de Dios sobre su pueblo, su cuidado milagroso sobre cada uno de ellos. Y además ellos habían visto claramente
la indignación y la ira y la santidad de Dios, que no podía consentir de ninguna manera el pecado. Ellos habían visto estas cosas, habían visto la gracia y el poder de Dios, y también la justicia y la ira indigna y la indignación santa de Dios contra la maldad, contra la idolatría, contra la incredulidad. Durante 10 ocasiones, dice el capítulo 14 de Números, versículo 22, habían provocado al Señor. Todos los que vieron mi gloria, estoy leyendo Números 14, 22, y mis señales, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Me han tentado ya 10 veces, no una, 10 veces. Dios tenía un propósito muy claro, y era llevar a la nación a la tierra prometida, que no era otro sino un símbolo del cielo, de la gran tierra prometida, de la Sion celestial, de la vida eterna, del disfrute del paraíso. Pero ellos, que habían visto tantas veces la mano de Dios, cuando llega el momento, dudan, se rebelan y no creen en el Señor. Y nosotros podemos también ser culpables de lo mismo, porque es fácil quedarnos solamente con la parte maravillosa de la vida cristiana, la liberación del pecado, de la esclavitud del pecado, como lo fueron también los israelitas. El goce de la presencia del Señor y del consuelo de Dios en nuestras vidas, caminar con Él cada día, la promesa que nos hace de llevarnos al cielo, de su Espíritu Santo con nosotros. Pero a la hora de la verdad, cuando tenemos que dar un paso de fe, cuando tenemos que ser valientes por el Señor, entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar ese paso? ¿Se acuerdan que había un joven rico que fue a hablar con Jesús y le preguntó qué tenía que hacer para ir al cielo? Y ese hombre recibió una respuesta muy clara del Señor. ¿Vale? Cumple los mandamientos y recuerda algunos. Yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Sí, pero te falta uno. Uno de ellos. Vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Y él, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Se entristeció y no se fue con Jesús, ¿verdad? Porque al fin y al cabo las cosas eran más importantes para él que el mismo Señor. La prueba verdadera de la fe se dio en ese momento. Dudar de la palabra de Dios está mal, pero dudar cuando nosotros hemos visto con nuestros propios ojos el poder y la gloria de Dios es lo peor. Que alguien que no sabe nada de Dios y que no ha visto la gloria del Señor sea incrédulo y dude, nos parece natural por la ceguera propia del pecado. Pero que personas que habían estado viviendo de la gracia de Dios claramente durante tanto tiempo, llegue la hora de la verdad y se rebelen contra el Señor, es un pecado horrible, terrible. Recordemos la historia. Llegan los 12 espías. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ellos dan unos informes muy claros. Unos informes en los que 10 de ellos son incrédulos. Cada uno de ellos representaba una tribu de Israel. Pero 10 de esos hombres, que supuestamente eran cristianos, o mejor dicho, creyentes, son incrédulos. Y el informe que ellos dan son puras mentiras. Ahora tú dirás, no son mentiras lo que dijeron. Sí son mentiras. No, es verdad que allí había familiares de Nacho que vivían en aquella época. Los hijos de Anac. Es una broma, ¿eh? Y ellos decían, nosotros a su parecer éramos como langostas. Yo creo que era un poco exagerado, ¿no? ¿Cómo es de grande una langosta? Aunque sea de las grandes de esas que te puedes comer, es así, ¿no? ¿Qué había allí? ¿Eran gigantes o eran monstruos? Las ciudades estaban amuralladas hasta el cielo. Pues mira que sí que tenían los muros altos, ¿no? Era una tierra que tragaba a sus habitantes. Era una tierra hostil y una tierra que no se podía conquistar, ni aún ellos podían hacerlo. Eso es mentir. Y eso fue lo que hicieron esos hombres. La incredulidad que había en su corazón y la dureza de sus corazones les llevó a traer a la congregación un mensaje de mentira para acobardar a la congregación de Dios, para que no subiera. Esto hicieron estos hombres. Porque tenemos que recordar un poco la situación.
Dios había hecho un censo de todos aquellos, o sea, una relación del ejército que tenía Israel. ¿Tú sabes cuál era el número de hombres capaz de manejar la espada de 20 años arriba, de 20 años en adelante? Israel tenía un ejército de 600.000 hombres. Creo que no han oído bien, algunos todavía están con la siesta. Israel tenía en aquel momento un ejército de 600.000 hombres dispuestos para pelear, que habían tenido ya una experiencia de trabajar juntos, de trabajar en equipo. Tenían también el poder de Dios a su disposición. Tenían claramente y habían conocido cómo Dios les había sacado de la tierra de Israel, o sea, de la tierra de Egipto, y qué es lo que había pasado. Estaban preparados para pelear por el Señor, para conquistar la tierra. Pero esos hombres incrédulos no están confiando en el Señor ni tampoco confiando en lo que el pueblo de Dios puede hacer con la gracia de Dios, sino que ellos están confiando únicamente en su propia carne. Y por eso desmoralizaron al pueblo de Israel y lo llevaron a la rebeldía. Porque cuando ellos dieron ese informe, ¿dónde está la fe de ellos? No está la fe por ninguna parte. Caleb, sí, Josué también, ellos dijeron, los vamos a devorar, porque si Dios se agrada de nosotros, entonces vamos a poder conquistarle, no va a haber ningún problema, porque ellos están ahí, pero Dios está con nosotros, y nosotros sí podemos, nosotros vamos a poder con ellos. Pero aquellos otros hombres, como no tenían fe y estaban endurecidos en sus corazones, hicieron que todos los demás se rebelaran contra el Señor y contra los siervos del Señor, Moisés y Aarón. Tanto fue así que los desanimaron tanto que provocaron un gran problema dentro de la congregación de Israel. Versículo 31, capítulo 13, versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo a la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos es mejor volvernos a Egipto? Y decirle uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esto es lo que trajeron estos hombres. Hombres perversos, hombres duros de corazón, hombres incrédulos, hombres cobardes, hombres infieles y desleales, que habían visto la gloria de Dios y habían visto las maravillas de Dios, habían visto cómo Dios protegía a su pueblo, encaminaba a su pueblo, y cuando llega la hora de la verdad, cuando llega el momento en que tienen que poner fe y tienen que poner su esperanza y su confianza en Dios, se rajan como melones maduros. ¿Dónde está la fe de esos hombres? Ya se habían olvidado de Dios, ya se habían olvidado del poder de Dios y de la gloria de Dios. No habían visto ellos con sus propios ojos la majestad del Señor. Y eso trajo un gran problema al pueblo. Porque cuando oyeron a esos líderes que fueron enviados traer ese informe, el informe de la incredulidad y de la mentira, entonces el pueblo sufrió un gran tropiezo que trajo el castigo y la ira de Dios sobre toda la congregación. Ellos desmoralizaron y desanimaron al pueblo. Tanto es así que provocaron la rebelión. Hay que desechar a Moisés y a Aarón. Vamos a coger un capitán y vamos a volver a Egipto. Ese fue el fruto de la incredulidad. Todo empezó con la incredulidad. Y hubiera acabado mucho peor si el Señor no sale a defender allí a Moisés y a Aarón. Si el Señor mismo no toma la iniciativa de protegerlos. Pero fíjate la visión de la fe. Capítulo 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Por qué rompían sus vestidos? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué rompían los israelitas los vestidos? ¿Por qué? ¿Es que ya no les gustaban o como señal de duelo, de indignación?
rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Mira qué diferente visión, ¿verdad? Unos dicen: no podemos hacer nada, nos van a devorar, no hay manera, no hay fuerza, no podemos entrar a la tierra prometida. Los incrédulos, los endurecidos, los mentirosos, los rebeldes. Y por otra parte, aquellos otros dos hombres de fe que dicen: no, si el Señor se agrada, Él va a cumplir su palabra con nosotros, Él va a cumplir su pacto. No tenemos que ser rebeldes al Señor, ni tenemos que tener miedo, tenemos que seguir adelante. Pero fíjate la reacción del pueblo, capítulo 14, versículo 10. Cuando escuchan a Caleb y a Josué, y también a Moisés, que también había intervenido, versículo 5, pero el versículo 11 dice, versículo 10 mejor: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¡Qué terrible! ¿Cuánto daño pueden hacer a una congregación unos cuantos endurecidos, incrédulos, mentirosos y murmuradores? ¿Cuánto daño? De estar el pueblo preparado para entrar posesión, para tomar posesión de la tierra, con la gracia del Señor, y para tener la bendición que el Señor les había prometido, a querer volverse a Egipto, que es decir, volverse al mundo, volverse al pecado, rebelarse contra el Señor, echar fuera a los líderes que el Señor había puesto y luchar contra Dios. ¡Qué diferencia! Porque ellos estaban llenos de dudas. Ellos de verdad no habían creído. Por eso hemos leído antes en Hebreos. Muchos allí, a los que le escribe el autor de los Hebreos, de verdad no habían creído. Porque cuando llega el momento de la fe, cuando llega el momento de quedarse con el Señor y obedecer al Señor y seguir al Señor, cuando hay que tomar una decisión, ellos no toman nada más que la decisión de la propia carne. Estos han estado viendo la tierra y han dicho que allí nos van a matar. Así que, ¿para qué vamos a hacer nada? Lo han dicho ellos, ¿no? Ellos han estado allí y se dejan llevar por la incredulidad y por las mentiras. Y aun cuando escuchan el testimonio claro de la fe, que no niega que hay esas cosas, pero también dice: allí la tierra es que fluye leche y miel y Dios lo ha prometido, por lo tanto Dios nos la dará. ¿Cómo nos parecemos nosotros a esos hombres? ¿Cuán fácil nuestra fe se tambalea tan pronto como escuchamos a los incrédulos, a los chismosos y los murmuradores, aquellos que solamente tienen la visión de la propia carne y no la visión del Espíritu de Dios? Y el protagonista de este episodio de la historia no es, por supuesto, ni Caleb, que lo es, ni Josué, ni Moisés, ni Aarón, sino Dios mismo. Fíjate cómo habla Dios de sí mismo. ¿Hasta cuándo voy a soportar a este pueblo? ¿Qué tengo que hacer para que me crean? ¿Cuántas cosas más tendré que hacer para que este pueblo me crea? La tristeza y la gran decepción de Dios. Tanto es así que incluso Dios propone, aunque creo que lo hizo con la boca pequeña, es decir, lo hizo más bien para buscar la reacción de Moisés. Pero ese pueblo que era la niña de los ojos de Dios, su especial tesoro, se comporta de un modo ingrato, malévolo, y Dios le dice: los destruiré y yo haré otro pueblo, porque Dios está cansado de la incredulidad. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más tiene que hacer para que esos hombres creyeran en Él? ¿Y qué más tiene que hacer Dios para que tú creas? Envió a su Hijo a morir en una cruz. Él murió y resucitó. Y cada día Dios te da su favor y tu misericordia. ¿Qué más tiene que hacer para que creas? Hace muchos años que Marcos Vidal escribió una canción
una de su primera etapa. Dime qué más tiene que hacer Jesús. Dime qué más tiene que hacer. Y decía, hablaba esa canción de eso. No es suficiente con lo que él ha hecho. Pero mira las consecuencias de la incredulidad. La justa ira de Dios vino sobre toda esa generación que quedaron abandonados en el desierto, que quedaron tendidos en el desierto porque no pudieron entrar a la tierra. Tanto los espías incrédulos y rebeldes como aquella generación que clamó y dijo, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, vamos a volvernos a Egipto, ojalá Dios ha sido malo con nosotros y nos va a destruir a manos de estas personas. Y no fue a manos de ellos, fue a manos del desierto, porque si rechazamos la gracia de Dios y endurecemos nuestro corazón y somos incrédulos, nos tocará vivir solos y morir solos. No hablo de vivir solos porque estemos viviendo solos físicamente, o morir solos porque no esté nadie a nuestro lado, sino sin Dios. Y sin Dios nada somos en el mundo. Pero aquellos hombres no rechazaron a Moisés y a Aarón, o a Josué y a Caleb. Los hombres rechazaron a Dios y no quisieron creer en Él. Pero mira también la misericordia que Dios tiene de ese pueblo. Primero habla de destruirlo, pero después deja que Moisés interceda por el pueblo. Qué bonito. Es algo tan precioso de Dios, como Él quiere ser persuadido, como Él busca que a través de la oración se mueva su corazón hacia aquello que Dios quiere. Es así como funciona. A través de la oración, Dios quiere mover su corazón hacia lo que es su voluntad. Siempre lo hace así. Lo podría hacer de otra manera, pero siempre lo hace así. Moisés clama al Señor, intercede por él. Clama al Señor, intercede por el pueblo. Y digo yo, verdaderamente este hombre Moisés había sido llamado por el Señor para estar en Israel. Mira, en el capítulo 13, Aarón y María murmuran contra Moisés, y eso casi les cuesta una rebelión en el pueblo. Y al final Aarón sufre un castigo y María también. Hace un momento los 10 espías malvados, incrédulos, provocan una revuelta y estaban hablando de apedrearlos. Apedrear a Moisés y a Aarón y a los otros 2. Y sin embargo, Moisés rechaza la oferta del Señor de hacer otro nuevo pueblo, borrón y cuenta nueva, y le dice simplemente, tu misericordia sea, perdona el pecado del pueblo. Perdona, versículo 19, capítulo 14. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés podría haber aceptado la oferta de Dios. Pues este pueblo ya llegó donde iba, se acabó. O mejor, podría simplemente haber dejado el pueblo. Pero Moisés tenía un llamado de Dios para sufrir y para estar con el pueblo de Israel hasta el final. Y estuvo hasta el final. Y a pesar de todas las maldades que le hicieron a Moisés, y a pesar de que el propio pueblo le incitó a pecar en la roca, ¿te acuerdas? Cuando Dios le dice, habla a la roca para que eche el agua. Y Moisés y Aarón están tan enfadados que en vez de hablar a la roca, golpean la roca. Y al final tampoco Moisés puede entrar en la tierra prometida. La puede ver, pero no puede entrar físicamente. Pero Moisés entiende que ese es su pueblo. Y él ama a ese pueblo rebelde, a ese pueblo equivocado, a ese pueblo tantas veces incrédulo. Pero él ama a ese pueblo. Y le dice, no Señor, perdona el pecado. Y sigue con este pueblo. Y Dios le hace caso. Es normal que cuando alguien está sufriendo injustamente, a manos de los propios suyos, y por servir al Señor, por ser fiel a Dios, es natural que uno tenga la tentación de abandonar y de entender que es mejor otro pueblo, o que es mejor que ese pueblo desaparezca y haya otro. Es natural pensar eso. Pero si hay un llamado de Dios, eso no puede ser. Y por eso Moisés permaneció y siguió con ese pueblo duro de corazón. Cuando repasamos la historia de Israel en el desierto, ¿cuántas veces no se rebelaron contra Moisés y contra Aarón? ¿Verdad? Un montón de veces.
Y y Moisés se enfada mucho, pero al final sigue fiel, porque Moisés era fiel en toda la casa de Dios y permaneció siéndolo, a pesar de todo. Trampas, murmuraciones, mentiras, todo tipo de cosas contra Moisés y contra Aarón, incluso a veces hasta el propio Aarón contra Moisés. Y aún así, Moisés permaneció fiel en la casa de Dios. Dios lo escucha. Y hay un juicio, sí. Esa generación moriría en el desierto y no entraría en la tierra prometida. Y después, pues tenemos que terminar, viene la situación tan angustiosa de aquel pueblo que ha pecado y que sigue pecando. Es curioso esto. Dios le dice a Moisés, mira, dile lo que hay. Estos que han dicho, ojalá hubiéramos muerto, van a morir. Estos que han dicho, se han rebelado contra mí, ellos van a morir. Los espías malvados van a morir. Porque el juicio de Dios, el juicio comienza por la casa de Dios. Y así fue. Los 10 espías incrédulos murieron en una plaga. Aquella generación de 20 años para arriba se quedaron en el desierto dando vueltas sin entrar en la tierra. Y sus hijos, que decían que los iban a vender como esclavos, ellos fueron los que entraron a la tierra, como sabemos. El juicio de Dios vino, pero aún así, cuando se comunica esto, ellos siguen sumando otro pecado más. ¿Qué es lo que hacen? Lanzarse a la batalla sin la bendición del Señor. ¡Qué error! Hemos pecado. Sí, ya nos hemos dado cuenta. Ahora sí nos hemos dado cuenta de que hemos pecado. Y en vez de buscar un arrepentimiento, en vez de buscar un volverse al Señor y un esperar en el Señor y someterse a la voluntad del Señor, aunque fuera en el desierto, ahora quieren conquistar la tierra con su propio esfuerzo. Ahora quieren ellos levantarse en armas para empezar a conquistar la tierra sin la voluntad del Señor, sin el siervo del Señor y sin el arca del Señor. Y ocurre el más rotundo fracaso. Están amargados y angustiados porque han perdido el favor del Señor y creen que lo van a conseguir con su propia fuerza. Creen que lo van a conseguir con sus armas carnales, con su propia espada, cuando la obra, cuando la conquista no iba a ser ni con espadas ni con ejércitos, sino con el Espíritu. Cuando los muros iban a caer con la alabanza y no con los martillos, como pasó con Jericó, ¿te acuerdas? Ahora, en contra de Dios otra vez y en contra de la voluntad del Señor, ellos quieren otra vez hacer las cosas a su manera. Pero esto no puede ser. Y es importante que aprendamos esta lección. La obra de Dios tiene que ser cuando y como Él lo dice. Y tiene que ser de la manera que Él lo ha establecido. Ellos ya no tenían la bendición del Señor, ellos no tenían la aprobación del Señor, ellos estaban en pecado. Y por lo tanto lo que tenían que hacer era buscar a Dios humildemente, arrepentirse y buscar la reconciliación y la comunión con Dios. Pero no están dispuestos a eso. Ahora quieren demostrar que sí tienen valor. Nos han dejado como cobardes, nos han dejado como incrédulos. ¡Qué vergüenza! Ahora vamos a demostrar que realmente, vamos a demostrarle a Dios y a los demás que realmente tenemos poder. Vamos a subir a la tierra y vamos a conquistar a Canaán nosotros mismos. Vamos a hacerlo. Y ya Dios verá que estamos muy arrepentidos y Dios nos va a bendecir por ello. Pero Moisés les advierte, no subáis, que Dios no va a estar allí. Eso no es lo que Dios quiere. Dios ha dicho, ustedes no quieren la tierra prometida, al Mar Rojo otra vez, a volver para atrás otra vez. Ustedes son incrédulos y Dios no acepta la incredulidad. No podemos vivir en rebelión contra Dios. No podemos vivir caminando de espaldas a la voluntad de Dios, en orgullo, buscando hacer las cosas a nuestra manera y la obra de Dios a nuestra manera, sin contar con la bendición del Señor y pretender que eso es lo que nos va a traer la victoria. No, todo lo contrario. Era demasiado tarde, habían perdido ya su oportunidad. Josué y Caleb fueron los ejemplos en este sentido. Ellos, junto con Moisés y los que verdaderamente creyeron, obedecieron. Si el Señor nos manda al Mar Rojo, otra vez, es un fracaso, vale, pero preferimos volvernos al Mar Rojo y al desierto, con el Señor, que no intentar entrar a la tierra prometida sin Él. El endurecimiento del corazón es un estado muy, muy malo,
para los creyentes y mucho más para los que no lo son. Cuidado, no endurezcáis vuestro corazón, nos advierte el Señor. Si oyéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Estás abandonando tu relación con Dios? ¿Verdaderamente tú tienes una relación con Dios viva? Porque Josué y Caleb eran hombres que tenían fe, hombres que caminaban con Dios, y cuando vieron la tierra prometida dijeron: esta es la tierra que el Señor nos va a dar. Pero los otros hombres no tenían fe y pensaron: aquí es donde vamos a morir. Josué y Caleb dijeron: aquí es donde Dios nos va a bendecir. Y los otros dijeron: aquí es donde Dios nos va a maldecir y moriremos. Esa es la diferencia. Cuando permitimos que el pecado anide en nuestras vidas y la rebelión sea lo que nos domine, cuando pretendemos hacer la obra de Dios como nos da la gana y pretendemos manipular a Dios, cuando lo que queremos es el aplauso de la gente, y como aquellos hombres pretendían la rebelión de la congregación contra Dios mismo, hay que dejar la rebeldía y no hay que perder la fe. Escuchemos las advertencias del Señor en este sentido. Obedecer humildemente, confiar completamente en el Señor, eso es todo lo que hace falta. Lo demás, los ejércitos, los muros, los gigantes, los enemigos, no son nada. Solo es la fe, la obediencia. Eso es todo. Y no pierdas el gozo de confiar en el Señor, pase lo que pase. Decide bien a quién vas a seguir. Decide bien dónde está puesta tu mirada. Fue Josué el que dijo en un momento, y con esto termino, al pueblo de Israel: vosotros podéis servir a los dioses que queráis, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Llegaba el momento de decidirse si iban a servir al Señor y a seguir al Señor. Aquellos hombres, aquella generación se equivocó y tuvo que cargar las consecuencias. Que nosotros no nos equivoquemos y sigamos al Señor creyendo en Él. Amén. Vamos a orar. Señor Dios del cielo, te pedimos que nos des fuerzas y fe. Fe para poder andar un paso más, para poder conquistar para ti la bendición que nos tienes prometida. Esa bendición va a venir solo si nosotros tenemos fe, si te obedecemos humildemente, si confiamos en ti. En nombre de Jesús. Y llega el momento de... ya sabes qué. Cuidado con... eso es frágil, mucho cuidado.